Muy buenos días. Hoy me corresponde el tiempo con Dios, que está en Primera Tesalonicense, capítulo 2, del versículo 10 al 20. Antes de empezar ese poderoso tiempo con Dios, vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en esta hora, precioso Dios, hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar, Señor, tu poderosa palabra, Señor, esa palabra que trae, Señor, vida a nuestras vidas, Señor, ese alimento diario, Señor. Esa palabra que nos entrena, nos instruye, esa palabra que es poder de Dios para nosotros, papá. Hoy, Señor, entrenamos, Señor, nuestro corazón, hoy preparamos nuestro corazón y entrenamos nuestros oídos a escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta hora, precioso Dios. Hoy, Señor, queremos, Señor, más de ti, menos de nosotras, papá. Hoy traemos, Señor, una ofrenda, un sacrificio de holocausto, de ese amor vivo, Señor, de ese amor, papá, de ese amor que tú tienes con nosotras, tus hijas, precioso Dios. Hoy, Señor, entregamos todo nuestro ser, Señor. Hoy dedicamos este tiempo especial para ti, papá. Hoy dedicamos, Señor, todo, Señor, lo que nos propongamos hacerlo sea para ti, Señor, que estemos conectadas a tu Espíritu Santo, Señor, que estemos alineadas a tu corazón, papá. En el nombre de Jesús, bendícenos, papá, bendice nuestras familias, bendice a cada mujer que escucha, Señor, de esta poderosa palabra, Señor, que en esta hora no sea yo, sino sea tú, papá, hablándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a leer el versículo 10 al 20, dice: Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieses como digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bueno, acá es muy importante esta palabra. Para mí habla como de ese amor fraternal o paternal de parte de Pablo a los tesalonicenses. Recordemos que Pablo esto les habló a ellos, les predicó la palabra de Dios, ellos la atesoraron en su corazón, la pusieron en obra y por eso están los resultados. O sea, además de eso es como los frutos que Pablo recibe, es como el ministerio de Pablo, como dice el título, en Tesalónica. O sea, Pablo le compartió el evangelio a ellos se convirtieron y dejaron atrás su idolatría, ¿cierto? Y eso que Pablo llegó a la vida de los tesalonicenses en medio de una gran aflicción, ¿verdad? Pero también él comprobó esos resultados.
comprobó los resultados de la predicación del apóstol Pablo, o sea, lo que el apóstol Pablo le decía a ellos, les predicaba a ellos, porque ellos fueron fieles y creyeron a Dios, ¿cierto? Ellos recibieron esa palabra que venía de parte de Pablo, el hombre, pero en sí era de parte de Dios. Dios lo usaba a Pablo para predicarles a ellos y ellos la tomaron como parte de Dios, y de esto se basa este tiempo con Dios, ¿cierto? Es un gran ejemplo de parte de los tesalonicenses para los cristianos de esa época también. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Vosotros sois testigos de Dios y también de cuán santa, injusta y irreprensible nos comportábamos con vosotros los creyentes. Que es bonito porque muchas personas en las cuales nosotros le compartimos la palabra de Dios, o le damos, como decimos a las personas nuevas, le hablamos del Señor Jesucristo, hacen la oración de fe y se convierten a Dios, y como vemos que a medida de eso dan frutos, ¿verdad? En el que siguen permanentes en la iglesia, siguen permanentes en el ministerio y siguen creciendo, y eso es muy importante para nosotros, no para vanagloriarnos, sino porque entendemos que fue de parte de Dios, que tocó el corazón de esa persona y se convirtió a Dios y que está aún en los caminos de Dios. Es muy bonito eso, y así le pasaba a Pablo, que él iba por todos lados predicando el evangelio de Dios, aunque sufría persecuciones, claro que lo sufría, y aún en estos tiempos sufrimos muchas persecuciones los creyentes por predicar la palabra de Dios. Por eso yo digo que es muy importante apoyar al ministerio de evangelismo, apoyar el ministerio a los misioneros, porque son esas personas que Dios las entrena, las instruye para impartir esa palabra de Dios, esa palabra que no viene de ellos, de hombres, sino que viene de parte de Dios, y que quizás con esa palabra muchas personas están llegando a los pies de Cristo. Y qué bonita labor, y que es un ministerio muy bonito en el cual yo admiro, porque no es fácil porque son perseguidos, porque son maltratados, porque son hoy en día en el pueblo incluso son juzgados por la iglesia de Dios. Y donde ellos vayan tienen esa unción poderosa de parte de Dios, pero mucha gente los ataca. Entonces es ahí donde son las grandes como esas grandes pruebas que ellos pasan, pero aún no se rinden porque saben que van a llevar la palabra de Dios, y qué bonito es que esa palabra de Dios llegue por todos los rincones del mundo. Y yo sé que así cada día nos estamos porque yo también he impartido la palabra de Dios estando acá. Nos estamos levantando personas guerreras, personas que no nos dé miedo hablar de Dios e impartiendo esa palabra de Dios para que puedan convertirse en cada día más y creer en la palabra, y creer en Dios y convertirse en a Dios y recibir esa salvación. Amén. Entonces nos habla acá de eso, de que Pablo les muestra ese amor, como esa gratitud que tienen, que tiene esa conducta de Pablo, ¿cierto? Hacia los tesalonicenses, porque la propia conducta de Pablo y el mensaje a los tesalonicenses demostraron la integridad de su carácter ante Dios y el hombre. Acá en el versículo 13 nos dice: por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces hay una pregunta muy importante en el que ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? Si estamos recibiendo la palabra de Dios, al recibirla, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos impactados, nos gozamos, nos sentimos emocionados, ¿cierto? Es una pregunta en el que nos hacemos.
¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? En mi caso, cada vez que yo recibo esa palabra de Dios, yo siento que hay palabras, son palabras remas, esas promesas que Dios me sigue acordando, porque muchas veces se me olvidan y muchas veces pasamos por tribulaciones y que cuando esa palabra que recibimos en el momento no no fue para nosotros, pero pasamos por una tribulación y se nos olvida que esa palabra la atesoramos en nosotros. Entonces es ahí donde yo vuelvo y recuerdo esa promesa de Dios. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? Si sentimos impacto, porque depende de cómo la recibamos, es como transformamos nuestra vida, es como se transforma nuestra vida, ¿cierto? Es la clave de lo que puede producir en nuestras vidas, ¿verdad? Si la recibimos de parte de Dios para ser transformados, o si la estamos recibiendo eh, por el hombre, ¿cierto? ¿Cómo actuamos? O sea, ¿cómo actuamos frente a esa palabra? Entonces hay unas preguntas ahí. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Y cómo estamos actuando al recibirla, verdad? Y es ahí donde cuando tú impartes esa palabra, como yo decía, iniciando este tiempo con Dios, cuando tú impartes esa palabra de Dios a una persona que necesita conocer de Dios, a esa persona que tiene una necesidad, una sed, un anhelo de conocer, de que le prediquen la palabra de Dios, es ahí donde tú vas a ver los frutos. Sí, es ahí donde tú vas a ver los frutos en esa persona, porque también hay que estar pendientes como Pablo, acá decía como en lo que estamos hablando, como Pablo estuvo pendiente de ellos. Ahí dice acá en el versículo 17, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro propio rostro. Entonces Pablo a ellos ya les habían partido la palabra y se gozaba de que ellos habían sido fieles a Dios y que se habían apartado de lo malo. Entonces hagámonos ese análisis en nosotros. ¿A cuántas personas le hemos impartido la palabra de Dios? ¿Sí? Y de esas personas, ¿cuántas siguen en los caminos de Dios? ¿Cuántas están ahí? Es ahí donde nosotros nos gozamos de que impartimos esa palabra de Dios con poder, de que esa palabra de Dios puso la semilla, de que lo que dimos fue una semilla que sembró en el corazón de esa persona, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos reflejar como la familia de Dios, ser ese testimonio real y vivo que Dios quiere que nosotros seamos acá en la tierra, ¿cierto? Acá Pablo en todo esto nos habla de la hermandad porque los trata como mis hermanos. También nos pone un ejemplo muy claro que es como el padre cuida a sus hijos, ¿cierto? Es como, así como también sabes de qué modo como el padre a sus hijos exhorta, cuida, ¿sí? Para que sean dignos de Dios. Entonces así nosotros con nuestros discípulos, con nuestros hijos espirituales, tenemos que cuidar de ellos, tenemos que velar por ellos para que sigan en lo correcto, para que no se desvíen por ningún camino. Así que esta palabra es muy importante hablarla porque impacta mucho cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Ya para terminar, en el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y hoy en día también somos nosotros, somos su gloria y su gozo ante el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no lo decía, no lo decía para vanagloriarse, porque él sabía que la mayor recompensa la tenía en el cielo, no acá en la tierra. La mayor recompensa que tú y yo tenemos está en el cielo. Entonces eso era lo que nos decía, que cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, también sean llevados todas aquellas que nosotros impartimos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante tomarnos
tomarnos las cosas, la palabra de Dios, tomarla de verdad, apropiarnos de ella, recibirla de parte de Dios para poderla impartir a los que la necesitan, porque es muy importante también cómo reciben ellos la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a través de eso ellos permanecen en ella, ¿sí? La fidelidad, la constancia en ella. A mí cuando me impartieron la palabra de Dios, yo quedé enamorada totalmente y aún sigo enamorada de Dios y aún sigo permaneciendo en él, a pesar de muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Aún seguimos permaneciendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la única que habla la verdad. Es el único camino para llegar al Padre, ¿cierto? Por medio de la palabra de Dios. Así que, así como Pablo, tenemos el ejemplo claro de Pablo, así también debemos de ser nosotros. Dar frutos y frutos en abundancia, multiplicarnos y fructificarnos, porque la mayor recompensa está en el cielo. Los tesoros más grandes están en el cielo. Así que sigamos impartiendo la palabra de Dios, que esa palabra que impartamos venga de parte de Dios, no de parte de nosotros, no de parte del hombre. Así que por eso es muy importante tener también una intimidad, tener también una relación con Dios todos los días, para que cuando nosotros hablemos se refleje la gracia de Dios. Y qué bonito es eso, de que cuando Dios venga por su pueblo, todos los que nosotros le dimos a conocer a Dios, los que aceptaron al Señor Jesucristo también, vayan cogiditos, o sea, vayan detrás de nosotros, estén todos, ¿sí? De que no se pierda ni uno, de que también todos los que nosotros sembramos esa semilla, también ellos sean fructificados y multiplicados también. Es una gran bendición, porque nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, la verdad, cuentas a Dios. Por eso también es muy importante el seguimiento de esa discípula o discípulo que nosotros discipulamos, valga la redundancia. Porque es allí donde también nosotros le damos cuentas a Dios de cuántas personas ganamos para Cristo y en su corona cuántas perlas hay. Así que bendiciones, mis amadas, que la palabra de Dios llegue en su vida, transforme en espíritu y en poder. Un abrazo.